Estaba equivocado, y en realidad estoy muy emocionado de haber descubierto lo que descubrí. Y todo se remonta a una pequeña apuesta lateral que hice con mi buen amigo, Brent Johnson. Ahora creo que tendré razón sobre las tasas de interés a largo plazo. Pero Brent publicó un tweet el otro día donde dijo que estaba comprando opciones de venta sobre el TLT, lo que significa que estaba apostando a que el precio del TLT bajaría. En otras palabras, las tasas de interés a largo plazo subirían. Y su vencimiento, creo, fue como el 17 de octubre, algo así. Así que salí y le dije a Brent, te invitaré la primera ronda en Medellín, porque él viene a Medellín en enero. Tengo algo llamado el retiro del capitalista rebelde aquí. Dije, la primera ronda, corre por mi cuenta. Tomaré el otro lado de eso, lo que significa que las tasas de interés serán más bajas, en el extremo a largo plazo o TLT cuando lleguemos al 17 de octubre. Ahora aún no hemos llegado, pero hasta ahora, como dije al principio, he estado completamente y totalmente equivocado. Pero lo que realmente es interesante es por qué estaba equivocado. Y aquí es donde creo que ustedes realmente van a obtener no solo valor, sino que creo que realmente encontrarán esto fascinante. Así que vamos a entrar en ello. De hecho, hice la pizarra sobre esto esta mañana, ¿no? Y fue un tema realmente interesante. Comencemos. Volviendo a 2007. Porque esta es la última vez que la Reserva Federal bajó 50 puntos básicos. Al menos comenzó el ciclo de recortes de tasas, con una disminución de 50 puntos básicos. Ahora, disculpen, si ustedes recuerdan, hace que 3 o 4 semanas, el 18 de septiembre de 2024, la Reserva Federal redujo las tasas de 5.25 a 4.75. Todos sabemos esto, y es un hecho bien conocido por todos. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe, y es realmente interesante, sorprendente y fascinante, es que si regresamos al año 2007. De hecho, volvamos a, no sé, volvamos al 18 de septiembre de 2007. ¿Qué crees que sucedió entonces? ¿Ves eso? La Reserva Federal bajó 50 puntos básicos y eso llevó la tasa de fondos de la Reserva Federal del 5.25% a un 10% menos, 5.25% a 4.75%. No estoy inventando esto. Y si pensabas que estábamos en o viviendo en una simulación antes de este video, ahora puedes mostrar esto a todos tus amigos como la prueba de que definitivamente estamos viviendo en la matriz. Definitivamente estamos viviendo en una simulación y quien quiera que esté a cargo de esta simulación tiene un sentido de ironía y a veces un sentido del humor. El mismo día, el mismo recorte de 50 puntos básicos, llevando la tasa objetivo al mismo 4.75. Y esto es solo la punta del iceberg. Así que si aún no tengo tu atención, ahora definitivamente es hora de un trago fuerte. Estás viendo este video. No sé qué estás haciendo, pero siéntate y abróchate el cinturón, porque aquí es donde pasamos de lo interesante a lo completamente loco. Ustedes saben por ver mis videos que siempre digo que esta vez probablemente no sea diferente. Estos ciclos siempre parecen desarrollarse de la misma manera. Es donde vemos a la Reserva Federal aumentando las tasas y luego hacen una pausa. Después comienzan a bajar las tasas. Tenemos una inversión de la curva de rendimiento. Luego comenzamos a tener un empinamiento alcista, un empinamiento bajista, con el extremo corto bajando más rápido, es decir, las tasas de interés a corto plazo bajan más rápido que las tasas de interés a largo plazo. Y luego, generalmente, ves que la tasa de desempleo comienza a aumentar. Y luego, generalmente, ves que la curva deja de estar invertida.
Y luego, la Reserva Federal baja las tasas. Y entonces, las cosas suelen ponerse difíciles. Y luego, 9 meses, un año después, el NBER sale y dice, oh sí, por cierto, hemos estado en una recesión durante el último año. A pesar de que te estábamos diciendo que la economía es resistente y fuerte, solo fue un mal tirón de alfombra de mi parte. Este es el ciclo. Y así es. Y lo estaba mirando desde un nivel de 30,000 pies. Y no estaba entrando en los matices. No estaba haciendo mi tarea. Y este es el gran error que cometí. Y esta es una de las razones por las que estuve tan catastróficamente equivocado y probablemente perderé esa apuesta con mi buen amigo, Brent Johnson. Así que en lugar de simplemente mirar esto desde un nivel de 30,000 pies y decir, sí, esto sucede y eso sucede y aquello sucede, por lo tanto, cuando miramos los fondos de la Reserva Federal, veamos esto. Cuando comienzan a recortar, no solo recortan un poco, por lo general, recortan mucho. Digo que no es gradual. Creo que el término que he estado usando en mis videos de pizarra es que es como un tobogán de agua en Wet and Wild. Justo así. Siempre dicen que va a ser gradual y nunca lo es. Y por lo tanto, pensé que la probabilidad, especialmente cuando las tasas subieron ligeramente, cuando cayeron 50 y luego comenzaron a revertirse cada vez, y hemos hecho un montón de videos sobre esto. Así que pensé que la probabilidad de que las tasas en el extremo largo subieran y subieran y subieran era muy, muy baja, debido a que me estaba alejando y mirando esto desde un nivel de 30,000 pies y no acercándome y realmente haciendo la tarea. Así que una vez que hice la tarea, vi por qué estaba completamente equivocado. Así que entremos en ello. Primero, quiero que veamos la tasa de inflación, porque esto lo acabo de buscar esta mañana y me dejó completamente sorprendido. No tenía idea de lo que hizo el IPC. Entre 2007 y 2008, siempre supe que tuvimos un poco de deflación real en 2009, pero nunca realmente investigué lo que sucedió desde el 18 de septiembre de 2007 hasta, digamos, mediados de 2008, justo antes de que básicamente toda la economía global colapsara. Así que empecemos mirando un gráfico y vamos a enfocarnos. Me gustaría centrarme en esta línea roja, pero necesitamos hacer un acercamiento. Así que vamos a intentar ser muy específicos y mirar este periodo del ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal que comenzó en septiembre de 2007. Así que aquí mismo pueden ver, y no sé si ustedes, está en letra pequeña, pero a partir del 30 de septiembre de 2007, el IPC, según longtermtrends.net, era del 3.54%. 3.54%. Y luego la Reserva Federal bajó 50, pero no habían terminado. Déjame mostrarte. Vamos a ver la tasa bancaria y a mirar exactamente lo que hicieron. Y quiero centrarme, primero que nada, desde el principio hasta abril. Así que tenemos un recorte de 50 puntos básicos. Todos lo sabemos, pero luego en octubre 25, diciembre 25, enero, reunión de emergencia, donde bajaron 75 puntos básicos, una semana antes de reunirse nuevamente y bajar otros 50. En marzo, redujeron otros 75 puntos básicos.
En abril, redujeron otros 25, llevando la tasa de fondos federales hasta el 2%, de 5.25 a 2%. Eso es una disminución de 325 puntos básicos en cuestión de hasta el 2%. Eso es una disminución de 325 puntos básicos en el transcurso de, ya sabes, unos pocos meses. Pero mira, lo que hizo el IPC pasó del 3.54% a casi el 4% en abril y luego en junio y julio superó el 5%. En abril estuvo casi en el 4% y luego en junio subió por encima del 5%, hasta donde en agosto salió el informe del IPC, creo que fue el 18, tal vez el 17. Y este fue el informe del IPC para el mes de julio. El IPC había llegado al 5.6% desde el 3.5%. Así que piensa en la narrativa de aquel entonces, la Reserva Federal. Así que piensa en la narrativa de entonces. Está reduciendo de 5.25 hasta 2. Y durante este tiempo, la inflación comienza a acelerarse cada vez más. Así que ahora lo que quiero hacer, solo para que podamos intentar ponernos en ese momento, porque ya sabes, la retrospectiva es perfecta, todos. Podemos sentarnos aquí y decir, oh, bueno, si yo fuera. Si me transportaras de vuelta a 2007, si estuviera prestando atención a los mercados en ese entonces, habría sabido que habría una crisis financiera global. Y, obviamente, todos en CNBC, todos en Bloomberg. Si Twitter hubiera sido una cosa, todos en Twitter, todos estos expertos, bueno, habrían estado diciendo que, hey, nos dirigimos directamente hacia una recesión o un aterrizaje brusco. Nadie habría estado hablando de un aterrizaje suave o de no aterrizaje en 2008. Quiero decir, ninguna posibilidad. Pero cuando realmente examinamos lo que sucedió, vemos que no. Solo estaban hablando de un aterrizaje suave o de no aterrizaje. Estaban hablando de una aceleración de la inflación hasta un punto en el que en agosto de 2008, el debate no era si la Reserva Federal volvería a bajar las tasas. Se trataba de si la Reserva Federal debería aumentar las tasas para combatir un posible problema con la inflación. Agosto de 2008. Si no me crees, verifica esto. Y de nuevo, solo intenta ponerte en la posición de vivir esto y no saber. ¿Qué iba a pasar, quiero decir, cuando ves a la Reserva Federal bajando tanto y la inflación yendo así? ¿Qué crees que diría todo el mundo? Todos estarían preocupados por la inflación. ¿Puedes imaginar a los aficionados al oro y a los bitcoiners si estuvieran en ese entonces? Oh, mi hiperinflación. Piensa en lo que Zero Hedge habría estado diciendo en ese entonces. La Reserva Federal está muy desubicada. Deberían haber mantenido las tasas en 5.25%. Están atacando una economía resiliente y fuerte, pero los números de empleo son bajos. Están locos. Van a encender la próxima ola de la década de 1970. El dólar va a colapsar. Esto es exactamente lo que habrías escuchado. Mira esto, y no solo en Zero Hedge. Esto es directamente del Wall Street Journal. El día siguiente, esto es en agosto, el día después de que se publicara el IPC de julio, mostró que habíamos llegado al 5.6%. Voy a leer directamente del artículo. El índice de precios al consumidor, IPC, aumentó un 0.8%. Eso es mes a mes, reflejando el aumento de precios en alimentos, energía, tarifas aéreas y ropa. El Departamento de Trabajo dijo el jueves que está bien, revisan los datos mes a mes. Harm Bandholz, economista de Unicredit, dijo que se trataba de un informe de inflación verdaderamente feo.
bajando hasta el fondo aquí, eso sugiere que es poco probable que los responsables de la política de la Reserva Federal aumenten las tasas. Ellos comienzan, pero esperen a escuchar cómo concluyen. A pesar de su declaración de política la semana anterior, la inflación sigue siendo una preocupación significativa. Se espera que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés oficial estable durante el próximo año, aunque los aumentos de tasas podrían volver a estar sobre la mesa más adelante. Este año sí, la inflación persiste. Así que me gustaría recordarles que aquí estamos preocupados por la inflación y discutiendo si la Reserva Federal debería o no aumentar las tasas. Esta es la narrativa dominante. Solo 2 o 3 meses después, las tasas de interés estaban en 0% y menos de un año después, el IPC estaba en menos 2%. Pero no hemos terminado. Veamos la narrativa principal que se remonta al 18 de septiembre, cuando comenzaron ese ciclo de recortes de tasas, porque todo el mundo que escuchas, ya sean expertos o comentaristas, diría que esta vez es muy diferente a 2007. Quiero decir, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que era muy, muy diferente en ese entonces, por razones X, y Z, como si la narrativa de 2007 fuera que la economía se dirigía directamente hacia una recesión. Así que la Reserva Federal mejor debería recortar las tasas lo antes posible. Vamos a revisar esto. Regresemos a The Wall Street Journal. Me encantan absolutamente estos archivos. Esto vale el costo de la suscripción. Y vamos. Así que están hablando de que la Reserva Federal reduzca 50 puntos básicos. Dicen que la fuerte reducción en la tasa de fondos de la Reserva Federal sorprendió a muchos en Wall Street que esperaban un recorte de tasas más modesto de 25 puntos básicos. ¿Te suena familiar? Así que sí, Wall Street o CNBC o lo que sea, si estaban esperando, quiero decir, hey, todos en ese entonces sabían que nos dirigíamos directamente hacia un aterrizaje brusco, obvio. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué muchos en Wall Street estaban sorprendidos y desprevenidos? Que la Reserva Federal bajó 50 puntos básicos. Y, por cierto, olvidé mencionar que el 9 de octubre de 2007 las acciones alcanzaron un máximo histórico para el ciclo. A partir de ahí, cayeron en picada. Y si miras el Dow hoy, verás, de hecho, hagámoslo. Solo iremos a CNBC rápidamente. Mira, hoy, si no me equivoco, no es 9 de octubre, sino 8 de octubre. Y el Dow Jones está en o muy, muy cerca de un máximo histórico. Si el Dow Jones alcanza un máximo histórico mañana, 9 de octubre, entonces podemos decir, de manera definitiva, que estamos viviendo en una simulación. Pero volvamos. Sí. Simplemente no puedes inventar estas cosas. Pero volvamos a The Wall Street Journal aquí. Los recortes de tasas reducirán los pagos en muchas líneas de crédito, tarjetas de crédito y algunos préstamos de auto. Es exactamente lo mismo que hacen hoy. Oh, nada que ver aquí. No te preocupes por los de la Reserva Federal. Es una protección de la Reserva, ¿verdad? La Reserva Federal nos apoya. Nota que algunos tienen problemas para pagar su crédito hipotecario. Estas caídas de tasas prevendrán el problema.
Y sabemos que la economía es fuerte y resiliente. Así que tan pronto como bajen 50 puntos básicos, problema resuelto. Estás sembrando miedo. Está bien, conspirador. Volviendo a The Wall Street Journal. Sin embargo, de manera perversa, algunos economistas dicen que podría llevar a tasas más altas si el mercado de bonos espera que el movimiento de la Reserva Federal impulse un mayor crecimiento económico o inflación. La misma narrativa que escuchamos hoy. Y, para ser muy claros, desde septiembre hasta junio de 2008, tenían razón. Tenían razón. Si mi memoria no me falla, vimos que el PIB aumentó y definitivamente vimos que la inflación se aceleró. Pero ahora volvamos a la tasa de interés del banco y señalemos esta reunión de emergencia. Porque uno pensaría que después de que la Reserva Federal bajara 1%, 100 puntos básicos, y luego, en el transcurso de una semana, bajaran 125 puntos básicos y 75 puntos básicos, de los recortes vinieran de una reunión de emergencia, uno asumiría que, para este momento, está bien, George, está bien, todos en este punto deberían haber sabido que nos dirigíamos directamente hacia un aterrizaje brusco. Quiero decir, los expertos, los comentaristas, los medios de comunicación convencionales, habría sido completamente unánime. Regresamos a The Wall Street Journal. Esto es la opinión de un tipo llamado Bob Eisenbiz, y él resultó ser el ex vicepresidente ejecutivo de la Reserva Federal de Atlanta. La Reserva Federal de Atlanta tan buena, prediciendo PIB. Aquí vamos. Y esto salió justo después de la reunión de emergencia y el recorte de 75 puntos base en enero. La medida del Banco Central recibió críticas. Como ejemplo, Bob Eisenbiz, un ex vicepresidente ejecutivo de la Reserva Federal de Atlanta, criticó la reducción de tasas del martes, caracterizándola como prematura a la luz de la reunión de política de la Reserva Federal programada para el 29 de enero, justo una semana después de que se escribió esto. El movimiento de hoy plantea preguntas sobre si la Reserva Federal ha cedido a las presiones del mercado. Escribió el señor Eisenbiz. Es difícil concluir algo diferente a que este movimiento estaba destinado a abordar la psicología del mercado en lugar de una debilidad emergente en el sector real. En otras palabras, la Reserva Federal está haciendo esto solo para lanzar un hueso al mercado de valores. Y esto no tiene nada que ver con la debilidad económica subyacente en la economía real, porque todos saben que la economía real es fuerte y resiliente. La historia no se repite, pero vaya, si rima cuando realmente te adentras en ella. Así que ahora veamos el tesoro a 10 años. Y usaremos esto como un proxy para el TLT, volviendo a esa apuesta que hice con mi buen amigo Brent Johnson. Así que aquí están las tasas de interés en el tesoro a 10 años. Y volvamos a acercarnos. Está bien, genial. Justo aquí, el 22 de enero, fue cuando realizaron el recorte de tasas de emergencia de 75 puntos básicos, que redujo el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años al 3.52%. Pero mira esto, y ten en cuenta que desde este punto hasta abril, la Reserva Federal recorta otros 150 puntos básicos, hasta el 2%.
Así que pensarías que el tesoro a 10 años tendría que bajar, tanto como los rendimientos. Pero mira lo que pasó. Hizo exactamente lo contrario. El rendimiento del tesoro a 10 años pasó de, digamos, 3.5% hasta 4.27%. Hasta 4.27%. De nuevo, sé que estoy insistiendo en lo mismo, pero esto ocurrió mientras la Reserva Federal estaba reduciendo las tasas de interés en 150 puntos básicos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años estaba subiendo. ¿Por qué? Porque el mercado pensaba que esos recortes de tasas de la Reserva Federal estaban llevando y llevarían a una aceleración de la inflación. No solo de septiembre a junio, sino a través de 2008 hasta 2009, incluso hasta 2010. Luego, 6 meses después, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se está negociando en 2%. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años está cotizando, digamos, que está en un 2%. Y todo el mundo, incluyendo a todas las personas que decían que la economía es fuerte y resiliente, están en pánico diciendo que Estados Unidos y la economía global están entrando en la mayor depresión deflacionaria desde la década de 1930. Así que estoy extremadamente feliz de haber perdido esta apuesta, o probablemente perderé esta apuesta con mi buen amigo, Brent Johnson, porque sí, no, hubiera perdido, nunca habría vuelto a hacer la tarea necesaria para realmente averiguar qué fue lo que sucedió, no solo a lo largo del ciclo, sino qué estaba sucediendo entre cada punto, desde la A hasta la Z, porque si queremos configurar nuestros portafolios para realmente ganar dinero, entonces debemos ser conscientes y estar al tanto de la historia hasta el punto en que no solo estamos observando el ciclo, sino que realmente estamos profundizando en los matices y observando lo que sucedió, no solo la tasa de fondos de la Reserva Federal, sino también la extremo largo de la curva, el IPC, y lo más importante, la narrativa. Está bien, chicos, con esa revelación, quiero animar a todos ustedes a defender la libertad, el mercado libre y el capitalismo. Nos vemos en el próximo video.